sentir, a soñar. Y de Herbás nos vamos a una dehesa. En concreto nos reunimos con quienes llevan siempre la dehesa en el corazón, la familia Herrero. Están con nosotros Miguel, Elisa, Fran, que han dejado Madrid unos días y se han venido a la tierra. Hola Elisa, hola Miguel, hola Fran. Hola, hola. Hola. Bienvenidos. Ya estamos con el poder de la radio, para podernos desplazar de un sitio a otro. Y en este caso, que propicia reencuentros, porque Miguel, fuiste nuestro colaborador veraniego con El alma de los árboles. Te hemos leído con este libro, con Extremadura en el corazón, con Mi tierra, y ahora llegáis con un libro de relatos extremeños y nombre de burro. ¿Quién es Ceborrincho? ¿Quién me lo explica? Pues Ceborrincho es el nombre de un burro, además es un nombre real y de un burro real que vive en la dehesa de Ceclavín. Es un burro pequeño, muy peludo, y bueno, pues a partir de ahí hemos creado un relato. El nombre Ceborrincho ya evoca su naturaleza silvestre de campo, porque la ceborrincha es la cebolla que nace libre en el campo, pues como libre pues también está este burro. ¿Y cómo llegó a vuestra vida Ceborrincho? Bueno, realmente nos lo regalaron en Serrailla, en la Serrailla. Hicimos allí la presentación del libro Mi Extremadura. Ajá. Y bueno, pues le gustó tanto que nos regalaron el burro, y eso dio origen a que se escribiera el primero de los relatos que tiene este libro. Por cierto, relatos que escribís, creo que acertadamente en la hora. Viene bien leer en voz alta, o que nos lo lean en voz alta. Y aquí miro a Elisa confesando que, claro, en algunas partes me he llegado a perder un poco, porque está escrito tal como se habla, desde las entrañas de la tierra, Elisa. Exactamente, claro. Está escrito en extremeño, y es para darse el gusto de leer con esas palabras tan hondas, tan de sentido, tan nuestra, que no se debe perder. Entonces, de esa forma lo hemos escrito. Y así, por ejemplo, en el cuento de Ceborrincho, pues la llegada de Ceborrincho a Ceclavín, pues viene dentro del cuento. Que dice: me acuerdo cuando lo trujían de la Serrailla, cuando era un boche mulambuzu, que le gustaba mezuquear sin maldad de todas las banastas de uva recién traídas de la vendimia. Ceborrincho, desapáltate de ahí, carambu, eres peor que los muchachinos. Pero para que no se asustara el cutao, sobresaltado con mi enfado, le sacaba unos potrecos del morralino, enseñándoselo. Entonces se acercaba con un trotecino zalamero para apañarlo en mi mano, estirando su belfu, mientras yo le acariciaba la su cabeza de pelo suave. Bochi, bochi, qué guapino es. ¿No veis? Las uvas no son para ti, rico mío, son para pisarla en el gamellón. Ya te juntaré un recapero de algunina que quede en el fondón, pero no te empique. Seguramente muchos de nuestros oyentes lo han seguido, lo hemos seguido todos con naturalidad, con facilidad, porque refleja una forma de hablar. Y sin embargo, leerlo nos cuesta un poco más, ¿eh? De aquí el buen consejo que nos dais. Y aquí que notemos ese cariño por esta tierra que os lleváis, donde quiera que estéis. Escribís en recuerdo a nuestro padre, que nos enseñó a amar la tierra que nos vio nacer. Miguel. Sí, además el extremeño, pues normalmente se habla, no se escribe. Recuerdo una vez en la Feria del Libro de Madrid que se acercó uno de allí de Extremadura y estuvo hojeando el libro de Mi Extremadura, y había recetas que estaban escritas como si fueran escritas por esas señoras, esas personas mayores que siempre hemos conocido, nuestra madre, nuestra abuela, nuestra tía, pues así, escrito con su sencillez y su humildad y con su profunda sabiduría, pues estaba escrito en extremeño. Sí. Lo leía y se reía y dice: mira qué gracioso, si está escrito como se lee. Claro, efectivamente. A lo mejor estas recetas se intercambiaban en la corrobla. Exacto. Vosotros os fijáis, dibujáis estampas, en cada relato nos lleváis a un lugar, a la feria, al casorio, a vivir el horror del fuego, pero también ese lugar entrañable, una reunión de mujeres haciendo bolillos, y mientras están con los bolillos, pues hablando, la corrobla, esta costumbre que ya vemos menos, ¿no? Sí, ahí también Elisa puede
leer un poquitito de ese pedacito. Sí, este cuento pues es esa corrobla donde las señoras pues hablan unas y otras, y entonces se sobrepone la conversación de unas y otras, y entonces pues podemos leer. Bueno, habías dicho que era un poco difícil de leerlo, pero en realidad esto se coge enseguida, en cuanto se lee un poco, porque es muy natural, es un lenguaje muy natural, muy de la tierra, y además es bastante parecido al castellano, con lo cual se ve esas palabras que a lo mejor las hemos oído de niños y luego ya no las recordamos de momento, pero al leerlo ya vamos recordando todo, y según leamos se coge enseguida práctica. Es más al principio, tienes razón. Sí. Clarín ha dado un cambio muy grande, pues no había de dar cambio. Antes éramos más esclavas, íbamos descalzas a pasar hambre. Di que sí. Anda, andinantes se trabajaba a bondo y no había tanta picardía. Te ibas a coger el algarrobo, los higos, los pimientos, a Las Vegas, a jader picón, a jader carbón, de ir al río, a por un calambuco de arena para fregar, qué sé yo. Y teníamos más respeto, que ahora los jóvenes van a la picardía. Anda, pues claro. Ellos dicen que le teníamos miedo, pero ¿cómo le iba a tener miedo a mi pairi? No, pero sí le teníamos respeto. ¿Cómo no habíamos de tenerlo? Es que esta juventud ya ha venido a rastrojo sin espigal. Ahí está, di que le entren. Qué bonitos relatos. No sé quién se ha encargado de cada parte, porque lo hacéis casi todo en equipo. Casi todo está en equipo, pero aquí la figura son ellos dos. Sí, tú te solías encargar de la portada, de los dibujos, ¿verdad, Fran? De la música. Bueno, yo, como sabes, soy el mayor y he conocido bastante más a personas ya que han desaparecido y que lo hablaban mejor. Entonces, digamos que técnicamente a lo mejor yo estoy un poquitín detrás de todo esto, pero vamos, yo y Antonio José, que no lo olvidemos a él, claro, que es el que pinta los dibujos y todas estas cosas. Que son además muy acertados. Elisa, ¿tú de qué te encargaste? Pues de escribir. Compartís la escritura, vais a cuatro manos. Claro, sí. Además nosotros tenemos una costumbre que es en la sobremesa, siempre lo hemos tenido, hacer las sobremesas largas, hablando, leyendo, y entonces todas estas cosas, todas estas ideas que nos va surgiendo, las compartimos a la hora de la sobremesa y se va diciendo, pues mejor esto, lo otro, tal, y bueno, es ameno, así, es bonito. Yo no sabría con qué quedarme, porque me ha gustado la boda extremeña, el casorio, pero me ha gustado la mujer del mundo rural, la tía Bonifacia. ¡Qué mujer, eh! O cuando llegaba el cine en los años 50, ¿con qué os quedaríais? ¿Qué más podríamos leer? Porque no sé, nos lleváis a paisajes... de ellos, como son cada uno muy distintos los unos de los otros, unos son muy alegres, otros son muy tristes. Hay algunos de ellos que cuando se lo ha leído Elisa a alguien, se ha puesto a llorar, ¿eh? A ver, es que el de mi abuelo, cuando este joven se despide de su abuelo, está ahí en el funeral y pensando en todo lo que ha aprendido de él, ese es un poquito triste. Ese es... Demoledor. Sí, demoledor, esa es la palabra. Y después al final dice, ya se acabaron los veranos, ya se acabaron todas las vidas del pueblo, de las viñas. Es que es muy circular vuestros textos, vuestra creación, porque termina con, ya se terminaron los veranos, termina la vida de mi abuelo, pero comienza con los niños, compartiendo con los pájaros el anhelo de la libertad, con el baño en el Tajo. ¿Qué tal si vamos por ahí? Más por la alegría, Elisa. Sí, ¿te apetece? Sí, exactamente. Estos cuentos tienen de todo. Tienen alegría, tienen bueno, quien lo lea siente en un momento ganas de reír, ganas de llorar. Y es porque también le estamos recordando esa forma de vida. Y entonces lo hacemos que lo sienta. Entonces, bueno, podemos de los muchachos, venga, la alegría de los muchachos da Galis. Es ese anhelo de libertad que tienen los niños que viven en los pueblos, y esa salida de la escuela al campo, al aire libre. Al final Naina era comparante a la libertad que sentían los críos a la salida a escape de escuela. Corrían todos como en bandas de pájaros libres, enderezados para las viñas, la gesa, la majá, los regatos, el río, los baños, o qué sé yo. Tenían todo el campo por delante. ¿Te viene añío? Me se vela ahí donde hay uno. Toma no, pero solo vela, no la toque a las borrifas que se mantúan.
De Simón, algunos se llegaron hasta el portillo del tapón, pasando la cancela, y de enseguida se desperdigaron corriendo un monte arriba, entre Jara y Galapero. La cobuta y sus crías se alzaron en volantá. Ya no eran borrifas, ya habían perdido el pelo macucu, y podían en principiar a levantar el su vuelo también. Quedaba claro que los dagales y los muchachinos no tenían juguetes avariciosos, como en las capitales, pero sí tenían un sentimiento muy hondo de amplio horizonte, de ser los amos del tiempo y del espacio. ¿Qué más podían desear? Pues lo que podríamos desear sería tener todas estas historias, relatos, en un libro que tiene un precio que es de 10 euros. Por cierto, tiene página web que se llama, claro, Ceborrincho, y además lo vemos en Elam, que es la editorial que os lo publica. Voy a dar la dirección exacta para seguramente todas aquellas personas que lo quieren buscar: www.ceborrincho.elam.es. Y vemos al burro, a vuestro burro, a Ceborrincho. Hay grabaciones, hay todo eso. Pero vamos, el libro se puede encontrar en Extremadura, en todas las librerías y en casi todos los kioscos. Está ya distribuido por ahí y ya se puede. Y si alguna no lo tiene, claro que lo puede pedir, lógicamente. Claro. Sí, a través de internet se puede pedir perfectamente. Todo es posible. Miguel, ¿tú no nos vas a leer ninguno de tus relatos? ¿Un trocito al menos? Bueno, se lo dejo que lo lea Elisa, que lo lee con mucho sentimiento. Es más pudoroso, Miguel. Oye, me pregunto si tú estás detrás del fuego o del de la noche y los lobos. Hombre, mi primer libro fue El alma de los árboles, entonces siempre yo estoy, desde un punto de vista, siempre más ligado a la naturaleza, entonces, pues sí. Y eso que, claro, cuando pensáis en que estáis haciendo un libro, veo que ponéis la tirita antes de que alguien nos diga, ojo, aquí hay una herida. Creo que decís algo así como que no hay libros, los árboles no temen a los libros, que son respetuosos con ellos. Lo sois con vuestra publicación. Sí, eso tenemos mucho cuidado. Ya alguna vez nos han dicho, oye, pero tened cuidado, si tiene con el libro de los árboles, si tiene mucho éxito, pues va en contra de la naturaleza. No va en contra de la naturaleza. Las hojas es un producto natural, entonces, bueno, si se saca de un bosque certificado oficialmente, pues es un medio de que hasta entonces pues los árboles han estado creciendo, han estado dando oxígeno, han estado dando beneficios y no se esquilma la naturaleza, sino todo lo contrario. Se queda el CO2 guardado en un libro que no es una guía telefónica o una cosa que sea de usar y tirar, sino que se queda para guardar. Además, eso también nos lo han dicho de nuestros libros, que no son solamente de leer, sino son de leer y de releer. Y de mirar y de recordar, ¿verdad? De mirar las ilustraciones y revivir acontecimientos de otras etapas o que nos han contado nuestros antepasados y a los que no éramos capaces de poner más literatura. Hoy estáis aquí presentándolo en El Sol Sale por el Oeste, en vuestra casa, en vuestra choza, y es algo que os agradezco de verdad. Me pregunto si lo vais a presentar en otros lugares de Extremadura, si os van a poder ir a ver vuestros lectores. Sí, tenemos un calendario, de memoria no lo sé, pero vamos a estar en Ceclavín, por supuesto, vamos a estar en Pescueza, vamos a estar en Arroyo de la Luz, Brozas, en Brozas, Torrejoncillo, de Cáceres, Serrailla. Sí. Y bueno, y también vamos a estar por diversas casas regionales de Madrid. Que aquí sí que... En Arroyo es donde se hace también la exposición. Ah, exactamente. No, en Malpartida de Cáceres, pues, aparte de presentar el libro, vamos a poner allí una exposición que va a estar durante todo agosto sobre la cultura rural. Ay, qué susto, por un momento pensé que era sobre el lobo, porque este relato me daba tanto miedo. Noche y lobos, ¿quién no ha soñado con esto? De lobos. Noche de lobos, pero dicho en extremeño. Noche de lobo. Ahí está, Noche de lobo. Pues Fran, Elisa, Miguel, gracias por llevar a todas partes un trocito de Extremadura. Hasta en Madrid tenéis un trozo de esa. Lo vuestro es amor intensísimo. Muchas gracias y os leemos en Ceborrincho, Relatos Extremeños. Muchas gracias. Muchas gracias.